La mujer que nos abandonó apareció en la boda de mi hija y terminó humillada. El timbre sonó en el peor momento posible. El jardín estaba lleno de luces, música y más de 200 personas celebrando la boda de mi hija Amelia. Todo había salido mejor de lo que imaginábamos. Después de meses de preparación, por fin había llegado el día. Carol iba de un lado a otro supervisándolo todo. Los meseros, la decoración, las mesas. Estaba tan nerviosa como si la novia fuera ella. Cuando escuché el timbre, pensé que sería algún invitado retrasado o quizás alguien del servicio de catering. Jamás imaginé quién estaba realmente detrás de la puerta. Abrí y sentí que el aire desaparecía de golpe. Era Denise. La mujer que había abandonado a nuestros 3 hijos 21 años atrás. La misma que se fue cuando Christopher tenía 8 años, Kenneth 6 y Amelia apenas 4. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Ella sonrió primero. Una sonrisa que reconocí al instante. La usaba cuando quería algo. Martín. Escuchar mi nombre en su voz me produjo una sensación desagradable. Ya sé que esto es inesperado. La observé de arriba abajo. Parecía empeñada en verse mucho más joven de lo que era. El maquillaje era excesivo. La ropa llamativa. Todo en ella parecía cuidadosamente calculado. ¿Cómo encontraste esta casa? Me enteré de la boda. Respondió como si fuera la cosa más normal del mundo. No podía perderme un día tan importante. Sentí que algo me hervía por dentro. 21 años. 21 años sin una llamada. Sin una carta. Sin un cumpleaños. Sin una sola visita. Y ahora aparecía diciendo que no podía perderse el gran día. Salí al porche y cerré la puerta detrás de mí. No pensaba permitir que entrara. ¿Qué quieres, Denise? Ella pareció ofendida por mi tono. Solo vine a ver a mis hijos. Mis hijos. Las palabras me golpearon con fuerza. Porque cuando Christopher necesitó una operación urgente siendo niño, ella no estuvo. Cuando Kenneth lloraba por las noches preguntando por qué su mamá no volvía, ella no estuvo. Cuando Amelia pasó años esperando que sonara el teléfono, ella tampoco estuvo. Yo sí. Yo estuve siempre. Has tardado un poco en venir. Ella ignoró el comentario. Los he seguido de lejos. Eso me hizo fruncir el ceño. ¿Qué significa eso? Las redes sociales ayudan mucho. Sonrió. Christopher tiene un consultorio precioso. Kenneth ha tenido muchísimo éxito con su arte. Y Amelia, bueno, mírala. Es hermosa. Aquello me produjo escalofríos. Ella sabía cosas. Muchas cosas. Había estado observando nuestras vidas desde lejos. Sin participar. Sin ayudar. Sin sufrir. Simplemente mirando. ¿Y eso te hace sentir orgullosa? Pregunté. Por primera vez pareció incómoda. Martín, sé que cometí errores. Errores. Como si abandonar a 3 niños pequeños fuera una equivocación menor. Quiero arreglar las cosas. Me crucé de brazos. ¿Ahora? Ella asintió. Voy a casarme el próximo mes. La noticia me tomó por sorpresa. Sí. Mi prometido cree que debería reconciliarme con mis hijos antes de empezar esta nueva etapa. La miré fijamente. Entonces lo entendí. No había venido por ellos. Había venido por ella misma. Quería limpiar su conciencia. Borrar el pasado. Convencerse de que podía comenzar de nuevo sin cargar con la culpa. Así que esto es para sentirte mejor. ¿No es eso? ¿No? Quiero que hagamos borrón y cuenta nueva. Sentí una risa amarga escaparse de mi garganta. Borrón y cuenta nueva. Como si las décadas de ausencia pudieran desaparecer con una frase bonita. Estaba a punto de responderle cuando escuché abrirse la puerta detrás de mí. Y una voz familiar preguntó. Papá, ¿quién es ella? Al girarme, vi a Amelia. Con su vestido de novia. Radiante. Y completamente ajena a la tormenta que acababa de llegar. Lo que ocurrió después dejó a Denise mucho más desconcertada de lo que jamás habría imaginado. Amelia se acercó unos pasos hasta quedar a mi lado. Llevaba horas sonriendo para las fotografías, saludando invitados y tratando de contener los nervios propios de una boda. Aún así, al verme tan serio, su expresión cambió de inmediato. ¿Está todo bien? Antes de que pudiera responder, Denise dio un paso al frente. Su rostro se iluminó como si hubiera esperado ese momento durante años. Amelia. Su voz se quebró ligeramente. Mi amor. Amelia la observó sin entender. Soy tu mamá.
Hubo un silencio extraño. Tan largo que incluso Denise empezó a ponerse nerviosa. Yo conocía a mi hija. Sabía exactamente qué estaba haciendo. La estaba mirando con atención, intentando ubicarla en algún recuerdo. En alguna fotografía. En algún momento de su vida. Pero no encontró nada. Porque no había nada que encontrar. Finalmente frunció el ceño. Luego me miró a mí. Papá, ¿conoces a esta señora? La sonrisa de Denise desapareció. Amelia, cariño. Perdón. La interrumpió ella. ¿Nos conocemos? Vi cómo el rostro de Denise perdía color. Soy Denise. ¿Denise? Amelia repitió el nombre como si estuviera intentando recordar a una compañera de escuela. Sí. Tu madre. Amelia volvió a mirarme. No parecía impactada. Ni emocionada. Ni siquiera enojada. Parecía confundida. Genuinamente confundida. ¿Es alguna broma? Preguntó. No. Respondí con calma. Es Denise. Tu madre biológica. Amelia permaneció callada unos segundos. Después volvió a mirar a la mujer frente a ella. Ah. Fue todo lo que dijo. Solo eso. Ah. Nada más. La reacción golpeó a Denise más fuerte que cualquier insulto. Porque en su mente seguramente había imaginado lágrimas, abrazos o reproches. Pero no indiferencia. Nunca indiferencia. Pensé que me reconocerías. Dijo Denise. Tenías 4 años cuando me fui. Amelia ladeó la cabeza. Tenía 4 años. Precisamente por eso no te recuerdo. Denise abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Mira, señora. Continuó Amelia con educación. Si esto es cierto, no sé qué espera que diga. La tensión era tan incómoda que incluso yo sentía lástima. Por un segundo. Solo por un segundo. Luego recordé demasiadas noches viendo a mis hijos llorar. Y la lástima desapareció. Solo quería verte. Dijo Denise. Quería estar aquí en tu boda. Amelia soltó una pequeña risa incrédula. ¿Mi boda? Sí. No estuviste en mi graduación. No estuviste cuando aprendí a conducir. No estuviste cuando me rompieron el corazón por primera vez. No estuviste cuando me fui a la universidad. ¿Por qué exactamente querrías estar en mi boda? Cada pregunta parecía golpear a Denise directamente en el pecho. Yo. Porque no entiendo. Continuó Amelia. Ni siquiera sé quién eres. Antes de que Denise pudiera responder, escuchamos otra voz acercándose desde el jardín. ¿Papá? Era Christopher. Venía acompañado por sus hijas gemelas, que corrían unos pasos delante de él. Todavía llevaba el smoking impecable. Al llegar, miró a todos con extrañeza. Carol me mandó a buscarte. Dice que el vals empieza pronto. Luego observó a Denise. ¿Todo bien? Denise respiró hondo. Como si aquella fuera su segunda oportunidad. Christopher. Él levantó una ceja. Sí. Soy mamá. Christopher parpadeó. Una vez. 2 veces. Miró a Amelia. Después a mí. Finalmente volvió a mirar a Denise. Mi mamá está adentro. Dijo señalando la casa. Lleva un vestido azul. Denise quedó inmóvil. No hablo de Carol. Hablo de mí. Christopher soltó una pequeña exhalación. No de enojo. Más bien de sorpresa. Como si acabara de entender la situación. Ah. Entonces eres Denise. Otra vez. La misma reacción. El mismo tono distante. Sin emoción. Sin afecto. Sin resentimiento. Solo reconocimiento. Como si estuvieran hablando de una persona lejana. De alguien que una vez existió en una fotografía antigua. Nada más. Y lo peor para Denise era que la conversación aún estaba lejos de terminar. Porque en ese momento apareció Kenneth. Y lo que él dijo terminó de destruir cualquier esperanza que ella todavía conservaba. Kenneth apareció desde el jardín con las manos todavía manchadas de pintura. Había pasado la mañana terminando un retrato de Amelia para regalárselo antes de la ceremonia. Era algo muy suyo. Siempre encontraba la forma de convertir los momentos importantes en arte. Se acercó mirando a todos con curiosidad. ¿Qué está pasando aquí? Amelia señaló discretamente a Denise. Esta señora dice que es nuestra madre. Kenneth se quedó quieto unos segundos. Miró a Denise. Luego a Christopher. Después a mí.
¿De verdad? Preguntó. Sí. Respondí. Es Denise. Vi cómo procesaba la información. No parecía emocionado. Ni furioso. Simplemente estaba intentando encajar una pieza vieja en un rompecabezas que ya estaba completo. Vaya. Fue todo lo que dijo al principio. Denise intentó sonreír. Kenneth. Hola. Contestó él. Aquella respuesta fría hizo que ella tragara saliva. No puedo creer lo grande que estás. Han pasado 21 años. Respondió él. Eso suele pasar. Christopher bajó la mirada para ocultar una sonrisa. Incluso Amelia tuvo que contenerse. Pero Denise no encontró nada gracioso. Sé que están molestos. Dijo. Y tienen derecho. Pero quiero arreglar las cosas. Quiero recuperar el tiempo perdido. Kenneth soltó una pequeña risa incrédula. ¿Recuperarlo? Sí. ¿Cómo? Ella no respondió. Porque no había respuesta. ¿Cómo se recuperan 20 años? ¿Cómo se recuperan cumpleaños perdidos? ¿Navidades? ¿Graduaciones? ¿Enfermedades? ¿Primeros trabajos? ¿Primeros amores? No existía una respuesta para eso. Mira. Continuó Kenneth. No te estoy atacando. De verdad no. Pero no puedes aparecer aquí después de 2 décadas y actuar como si hubieras salido a comprar leche y recién estuvieras regresando. Las palabras fueron duras. Pero nadie las contradijo. Porque eran ciertas. Denise bajó la mirada. Por primera vez parecía comprender la magnitud de lo que había hecho. Yo era joven. Dijo finalmente. Cometí errores. Christopher cruzó los brazos. Todos cometemos errores. Exacto. Pero normalmente no desaparecemos durante 20 años. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Detrás de la casa seguía sonando la música. Los invitados reían. Los niños corrían por el jardín. La fiesta continuaba. Y sin embargo, en aquel pequeño espacio junto a la entrada parecía que existía otro mundo. Uno congelado en el pasado. Pensé que al menos querrían escucharme. Susurró Denise. ¿Escuchar qué? Preguntó Amelia. Que lo siento. Amelia respiró profundamente. Lo siento, no cambia nada. Denise cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. El maquillaje empezó a correrse. Por primera vez desde que había llegado, dejó de parecer segura. Parecía una mujer asustada. Una mujer que acababa de descubrir que el tiempo no se detuvo mientras ella estaba ausente. Pero yo los traje al mundo. Dijo con la voz rota. Soy su madre. Y entonces ocurrió algo que creo que ninguno de nosotros olvidará jamás. Christopher miró a sus hermanos. Luego volvió a verla. Y respondió con una calma absoluta. No. Denise se quedó inmóvil. ¿Qué? No eres nuestra madre. Las lágrimas siguieron cayendo por el rostro de Denise. Claro que lo soy. Nos diste la vida. Eso es cierto. Christopher señaló hacia el interior de la casa. Pero nuestra madre está ahí adentro. La que nos cuidó cuando enfermábamos. La que iba a las reuniones del colegio. La que nos enseñó a conducir. La que nos ayudó con las tareas. La que estuvo cuando papá no podía con todo. La que se sentó a nuestro lado cuando teníamos miedo. La que nunca se fue. Nadie dijo una palabra. Porque todos estábamos pensando exactamente lo mismo. Y Denise también lo sabía. Podía verlo en sus ojos. Por primera vez comprendió que no estaba compitiendo contra el pasado. Estaba compitiendo contra una mujer que había dedicado más de 20 años a amar a unos niños que ni siquiera eran suyos. Y esa era una batalla imposible de ganar. Lo peor para Denise fue que, justo cuando parecía que ya no podía sentirse más pequeña, Carol apareció detrás de nosotros sin tener idea de lo que acababa de ocurrir. ¿Qué hacen todos aquí afuera? La voz de Carol llegó acompañada de una sonrisa tranquila. Llevaba su vestido azul y una bandeja vacía que seguramente acababa de dejar dentro de la casa. Había pasado toda la tarde pendiente de los invitados para que Amelia pudiera disfrutar de su boda sin preocupaciones. Al verla aparecer, el ambiente cambió por completo. No porque ella supiera lo que estaba pasando, sino porque todos nosotros lo sabíamos. Carol miró primero a Amelia. Luego a Christopher. Después a Kenneth. Finalmente me observó a mí. Martín, el DJ está preguntando dónde estás. El vals empieza en unos minutos. Entonces vio a Denise.
Y durante un instante reconocí aquella expresión. La sorpresa. Habían pasado muchos años, pero sabía perfectamente quién era. Denise la observó de arriba a abajo. Sin maquillaje corrido, sin poses, sin intentos de impresionar a nadie. Simplemente Carol. La mujer que había estado presente todos esos años. La mujer que había ocupado un lugar que Denise abandonó voluntariamente. Hola, Denise. Dijo Carol con educación. Denise tardó unos segundos en responder. Hola. Nadie habló. La situación era tan incómoda que incluso parecía que el ruido de la fiesta había desaparecido. Finalmente Denise señaló a los 3 hijos. Ellos, no quieren hablar conmigo. Carol miró a Amelia. Luego a los chicos. Y entendió inmediatamente. No necesitó explicaciones. No puedes obligarlos. Respondió con calma. Aquella respuesta pareció afectar más a Denise que cualquier otra cosa dicha esa tarde. Porque no había enojo. Ni reproches. Ni resentimiento. Solo una verdad sencilla. No podía obligarlos. El amor no funciona así. La confianza tampoco. Yo también los amo. Dijo Denise. Carol asintió. Estoy segura de que sí. Entonces entiendes cómo me siento. Por primera vez Carol pareció pensarlo unos segundos. No. Respondió. No creo que lo entienda. El silencio volvió. Porque yo nunca me fui. Las palabras fueron suaves. Pero tuvieron el efecto de un golpe. Denise bajó la mirada. Y en ese momento pareció rendirse. Como si finalmente hubiera entendido algo que llevaba años negándose a aceptar. No había regresado demasiado tarde. Había regresado a una historia que ya había seguido adelante sin ella. Miró una última vez a Christopher. Luego a Kenneth. Y finalmente a Amelia. La novia de aquella noche. La niña de 4 años que había dejado atrás. Ahora convertida en una mujer adulta. De verdad lo siento. Susurró. Amelia fue la única que respondió. Lo sé. No había perdón en esas palabras. Pero tampoco crueldad. Solo aceptación. Una aceptación triste y definitiva. Denise asintió lentamente. Después se giró hacia mí. Supongo que hiciste un buen trabajo. La observé unos segundos. No lo hice solo. Y miré a Carol. Los ojos de Denise siguieron los míos. Por primera vez pareció verla realmente. No como una rival. No como la mujer que ocupó su lugar. Sino como la persona que estuvo allí cuando ella decidió no estar. Entonces asintió una vez más. Sin discutir. Sin excusas. Sin intentar justificarse. Y caminó hacia el coche que había dejado estacionado frente a la casa. Nos quedamos observándola mientras se alejaba. Nadie la detuvo. Nadie la llamó. Nadie corrió tras ella. Cuando abrió la puerta del vehículo, se volvió por última vez. Parecía querer decir algo. Quizás pedir otra oportunidad. Quizás despedirse. Pero al final no dijo nada. Se subió al coche. Encendió el motor. Y desapareció calle abajo. Durante varios segundos nadie se movió. Hasta que Kenneth rompió el silencio. Y lo que dijo resumió mejor que nadie todo lo ocurrido aquella noche. Durante varios segundos nadie se movió. Vimos como el coche desaparecía al final de la calle mientras las luces de la fiesta seguían brillando detrás de nosotros. Fue Kenneth quien rompió el silencio. Algunas cosas no se pueden reparar. Miró hacia donde había desaparecido Denise. Solo se reemplazan. Nadie lo contradijo. Porque, aunque sonara duro, todos sabíamos que no hablaba desde el rencor. Hablaba desde la realidad. Hay ausencias que dejan un espacio vacío. Y a veces alguien más llega y llena ese espacio. No de inmediato. No perfectamente. Pero lo llena. Christopher acomodó a una de sus hijas en brazos. Deberíamos volver. Las gemelas ya estaban más interesadas en la pista de baile que en cualquier drama familiar. Amelia soltó una pequeña carcajada. Sí. Es mi boda, ¿recuerdan? Aquello aflojó la tensión. Por primera vez desde que Denise había aparecido, todos sonrieron. Carol seguía en silencio. La conocía lo suficiente para saber que estaba procesando todo lo que acababa de ocurrir. Me acerqué y le besé la frente. ¿Estás bien? Preguntó en voz baja. Sí. ¿Segura que era ella? Asentí. Carol bajó la mirada unos segundos. Luego respiró hondo. Espero que encuentre paz. Esa era Carol.
Después de todo lo que Denise había hecho, seguía siendo incapaz de desearle algo malo a nadie. Quizás por eso mis hijos la amaban tanto. Porque era buena incluso cuando nadie se lo exigía. Desde el jardín comenzaron a llamarnos. El DJ estaba anunciando el vals. Los invitados empezaban a reunirse alrededor de la pista. Y por primera vez en toda la noche sentí que podía volver a respirar con normalidad. Amelia tomó mi brazo. Vamos, papá. Asentí. Mientras caminábamos hacia la celebración, observé a mi familia. Christopher junto a sus hijas. Kenneth sonriendo mientras discutía con unos primos. Carol acomodando discretamente el vestido de Amelia para que no tocara el suelo. Y entendí algo que llevaba años sabiendo, pero que esa noche se volvió imposible de ignorar. Habíamos sobrevivido. Los primeros años fueron terribles. Hubo noches sin dormir. Facturas que no sabía cómo pagar. Preguntas para las que no tenía respuesta. Momentos en los que pensé que no iba a poder hacerlo. Pero lo hicimos. Juntos. Cuando comenzó la música, llevé a Amelia al centro de la pista. Los invitados aplaudieron. Las luces se reflejaban en su vestido. Y por un instante volví a verla como aquella niña pequeña que corría por el jardín abrazando muñecas. El tiempo había pasado demasiado rápido. ¿Papá? Susurró mientras empezábamos a bailar. Sí. Dudó unos segundos. ¿Era realmente ella? Sabía exactamente a qué se refería. Sí. Era tu madre biológica. Amelia guardó silencio. No parecía triste. Ni confundida. Solo reflexiva. Me alegra no haberla conocido hoy. La miré. ¿Por qué? Ella sonrió levemente. Y entonces dirigió la mirada hacia un costado de la pista. Seguí sus ojos. Carol estaba observándonos. Tenía lágrimas en las mejillas y una sonrisa imposible de ocultar. Orgullosa. Feliz. Emocionada. Como cualquier madre viendo a su hija casarse. Porque mi mamá está allí. Dijo Amelia. Sentí un nudo en la garganta. Y por primera vez en toda la noche tuve que apartar la mirada para recuperar la compostura. Cuando la canción terminó, abracé a mi hija con fuerza. Los aplausos llenaron el jardín. Y mientras observaba a mi familia reunida bajo aquellas luces, comprendí algo que Denise acababa de descubrir de la forma más dolorosa posible. La sangre puede darte un vínculo. Pero no te garantiza un lugar en la vida de alguien. Ese lugar se construye con presencia. Con sacrificios. Con tiempo. Con amor. 21 años atrás, Denise decidió marcharse. Y durante esos mismos 21 años, Carol decidió quedarse. Al final, esa fue la única diferencia que realmente importó. Y mientras la fiesta continuaba y las risas volvían a llenar el jardín, nadie volvió a mencionar a Denise. No por crueldad. No por odio. Sino porque, después de tanto tiempo, ya era una extraña observando una familia que había aprendido a vivir, crecer y ser feliz sin ella.